Vamos a empezar el webinario que tenemos programado para el día de hoy, ¿no? En primer lugar, agradecemos a todos por su tiempo y su participación en esta reunión. Mi nombre es Rosely Robles y tengo el placer de estar aquí con ustedes en representación del grupo coordinador de la Red de Centros de Información de Medicamentos de Latinoamérica y el Caribe. Y es muy grato poder darle la más cordial bienvenida al presente webinario, organizado en este caso por la Red de Centros de Información de Medicamentos de Latinoamérica y el Caribe. Para dar inicio a este webinario, me es grato presentar a nuestra moderadora de la reunión, la doctora Milania Rocha, quien también es miembro del grupo coordinador de la Red de Centros de Información de Medicamentos de Latinoamérica y el Caribe. Bueno, sin más preámbulos, dejo en uso de la palabra a la doctora Milania para que dé inicio a este webinario. Muchas gracias. Muchas gracias, bienvenidos todos. Vamos a empezar con el webinario. Tengo el gran agrado de presentar al ponente de este webinario, el doctor Gustavo Tamocionas, quien es el director de la Unidad Académica de Farmacología y Terapéutica de la Facultad de Medicina de la Universidad República ubicada en Uruguay. El doctor Tamocionas se desempeña en ese cargo desde el 2010 y es especialista en farmacología, cardiología clínica y nuclear. Doctor, ¿puede usted iniciar su ponencia asociada al tema de cannabis medicinal? Muchísimas gracias por su participación. Bueno, muchas gracias. Un saludo para todas y todos. Y bueno, la idea es eh, en estos minutos poder reflexionar sobre algunos aspectos del cannabis medicinal o el uso medicinal de derivados de cannabis. Le puse este, como subtítulo lo que es entre el relato y la evidencia, cuál es el espacio que tenemos. Ahí está un muñequito que se quiere agarrar la cabeza con un signo de interrogación, ya que existen una cantidad de discursos que es importante, es fundamental que tanto el profesional de la salud, el paciente, la sociedad en su conjunto deban conocer aspectos del cannabis medicinal. eh, Más allá de aquellos que en donde lo están produciendo, escriben, porque en realidad, por lo menos lo que uno ha visto en nuestro país y hablando con distintos colegas, está aprobado en la sociedad mucho antes que las agencias reguladoras. Eh, Esto trae aparejado algunos para conversar, y es que el cannabis se usa por parte de la sociedad, más allá de que estemos a favor, en contra, se prescriba o sea ilegal. Existen numerosas interacciones vinculadas a procesos fisiológicos, farmacológicos, terapéuticos. Hay una gran cantidad de interacción medicamentosa con respecto a el uso de cannabis. eh, y por lo tanto debemos de conocer más allá de nuestra postura vinculada al mismo. Había un médico griego de hace muchísimo tiempo que nos hablaba en el sentido de que a los pacientes no debemos exigirle que obedezcan nuestras recomendaciones, sino que deben comprender de qué se trata y por lo tanto comprender en el caso del cannabis que una cosa son los canales recreativos o toxicológicos y otra cosa es el cannabis canal medicamentoso o terapéutico. En este sentido, eh, importa mucho el contexto. Nosotros vamos a hablar en este desarrollo no solamente del texto, es decir, del contenido que tiene que ver con aspectos vinculados a evidencias con respecto al uso del cannabis, sino también el contexto. Hay un contexto científico, cultural, que hemos mencionado recién regulatorio,
Y cada vez más en esta época, desde hace unos años, nos encontramos con que la salud se considera o lo debemos considerar de una perspectiva de derecho. Y por lo tanto esto nos interpela en cuanto a que frente a distintas situaciones de si existe evidencia o no con respecto al cannabis, si se puede regularizar o no, es un derecho por parte de la sociedad el poder disponer del mismo si es que existe algunas pruebas de su valor en muchos aspectos del sufrimiento o de las patologías de los pacientes. Claro, dentro del cannabis tenemos muchos mitos y realidades, ya que está el tema de la toxicidad. Cuando hablamos, nos metemos en Google para buscar información sobre uso cardiovascular o en afecciones psiquiátricas, generalmente aparece todo esto de la toxicidad, del cuidado que hay que tener. Y esto tiene que ver con, pensamos principalmente, con esta etapa de ilegalidad que se ha venido dando desde hace ya algunas décadas y que no ha hecho más que impedir el desarrollo adecuado de esta planta para uso medicinal. Pero claro, en este contexto también tenemos que lidiar con esto de que para mucha gente es una planta milagrosa, es la solución, es la panacea a distintos procesos, y esto tampoco es así, y creo que en eso también tenemos que reflexionar para cuando hablemos frente a la sociedad, frente a los pacientes, en qué ubicación, dónde estaría ubicado. Vamos a ver en un rato alguna revisión con respecto a un uso de cannabis en dolor crónico para que veamos los diferentes tipos de estudios clínicos que se han desarrollado y por qué esto no es la gran solución muchas veces. Tenemos paradigmas en lucha. Esto de los paradigmas en lucha lo vamos a ver a lo largo de esta charla. Hay un paradigma biomédico, otro paradigma biopsicosocial y el derecho como salud, como les estaba comentando, que están en pugna porque rivalizan, compiten, ¿verdad?, por el paciente y a ver sobre qué tipo de terapéutica vamos a llevar adelante. Un punto, yo pienso que el uso medicinal del cannabis es un uso eh, similar a tantas otras sustancias y no estaría de acuerdo en lo que a veces se ha dado en llamar medicina canábica como si fuera una medicina totalmente distinta a la de la que estamos habituados. Un medicamento cuando nace y estamos acostumbrados a que el medicamento en esta etapa después de la Segunda Guerra Mundial y cada vez más afianzado por las agencias regulatorias y las evidencias, a que el medicamento nace cuando se pueda demostrar que se desprende del placebo, cuando interactúa con el sujeto, esa sería otra situación. eh, Cuando se aprueba por una autoridad sanitaria, ahí nace el medicamento o cuando la industria lo pone en el mercado. Estas distintas formas de ver el problema tienen un común denominador cuando hablamos de los medicamentos de uso de síntesis química, cuando lo que es el cannabis o cuando nace la marihuana, el cannabis como uso médico, en un sentido opuesto, en un sentido diferente al que los médicos y la sociedad está acostumbrada, ya que nace desde el uso sin pasar, sin atravesar las diferentes fases de desarrollo habituales con las cuales estamos acostumbrados a que se nos presente. Y entonces ahí tenemos un choque muy, muy fuerte en cuanto a que el sujeto, que de repente no conoce nada del placebo y de otras opciones, pero cree, confía, ahí está el tema del contexto y de los relatos, en algo que él siente que le está haciendo bien en cuanto a mitigar sufrimiento. Y por otro lado, el médico o el químico que dice, no, pero tiene que pasar distintas fases de desarrollo, tiene que ser aprobado, y vamos a ver que esto
tiene sus bemoles y por eso que quería comentarles sobre las diferencias entre uno y otro. Para reflexionar brevemente, como ustedes saben, rápidamente voy a pasar algunos de estos aspectos vinculados al cannabis. Sí interactúan sobre los mismos sistemas, generando una modulación en el organismo, en el mismo lugar que actúan los cannabinoides vegetales, los fitocannabinoides. O sea que cuando hablamos de cannabis, estamos hablando de la interacción con un sistema homeostático endógeno similar en lo que se refiere a las catecolaminas, a la serotoninérgico, al autónomo, etcétera, que es responsable de equilibrar distintos procesos metabólicos en nuestro cuerpo. Generalmente se le ha dado un papel de regulación de una gran cantidad de funciones. Presenta más que nada una acción a nivel de modulación, de regular funciones endógenas, como todas las que están comentadas acá y que ustedes conocen, ya han estado familiarizados en lo que tiene que ver con la relajación, con el estado de ánimo, con el equilibrio inmunológico, cardiovascular, autonómico, ¿verdad? Eh, y se ha descrito, como ocurre, decía, para otros sistemas homeostáticos, sistemas receptoriales, el famoso CB1 y CB2, uno ubicado principalmente a nivel del sistema nervioso central, también se encuentra fuera del mismo, que modula funciones como la memoria, como las funciones cognitivas, las percepciones sensoriales, el dolor, y otro receptor, otro sistema que es los receptores CB2, cannabinoides subtipo 2, que están modulando principalmente el sistema inmunitario. Sin embargo, tenemos, ahí abajo van a encontrar que este sistema también está muy vinculado a otros neurotransmisores, como es la serotonina, como es la dopamina, o los proteínas, familias de la proteína G, que complejizan aún más esto, en el sentido de que cuando hablamos de acciones sobre el sistema cannabinoide, no quiere decir que solamente tengamos que mencionar los CB1, CB2, sino que también involucrar toda esta gama de acciones sobre receptores. El de modular el transmisor propio, como en este caso la ranitidina o los otros agonistas conocidos endógenos, y a partir de allí generar un efecto de modular nueva liberación. Es por esto que lo que comentaba recientemente, el papel del sistema cannabinoide es el modular la acción de otros sistemas transmisores. Eh, entonces, este sistema regulador tiene sus receptores específicos, su mecanismo de síntesis y de degradación. Eh, Seguramente, si ustedes se ponen a pensar en otros sistemas homeostáticos, esta es una nueva clase de reguladores, porque no están almacenados en ninguna neurona, sino que forman parte estructural de la membrana. Esto ha llevado a dificultar estudio, ¿verdad? Y generalmente nosotros estamos acostumbrados a que otros sistemas lo que hacen es generar hipotensión, hipertensión, taquicardias. En cambio, en esto, principalmente, es como una rienda que amortigua, reduce el efecto de otros sistemas. Bueno, esto ya lo habíamos comentado. Repetimos, la activación de estos receptores genera habitualmente disminución de otros moduladores, tanto excitatorios como inhibitorios, sean GABA, glutamato, la serotonina, noradrenalina. Por eso es que parece como que nos invadiera en todos nuestros sistemas homeostáticos. Entonces, el sistema cannabinoide
es bien conocido y esto ha llevado a que cambie nuestra concepción del uso medicinal del cannabis, ya que no surge en forma espontánea como algo fuera del organismo, sino por la activación de estos sistemas. Ahora bien, si volvemos a lo que era el principio, a la comparación que hacíamos con cómo nace un medicamento, aquello de la fase de desarrollo y la presentación que tiene que tener un medicamento, y acá tenemos algunos inconvenientes o algunas diferencias. Esto es, se le pide como atributos fundamentales, por ejemplo, a un medicamento eficacia. Como veremos y como ustedes conocen, no tenemos datos específicos sobre eficacia. Tenemos datos más que nada de efectividad del cannabis. ¿Por qué? Porque para la eficacia es necesario tener grandes estudios de tipo ensayos clínicos controlados que puedan ser repetidos, aquella famosa fase 3. La efectividad, sin embargo, es un elemento fundamental al cual vamos a hacer referencia en otros momentos de la charla, porque es lo que hace a la prescripción, es lo que hace al uso, muy diferente al valor que puede tener la eficacia de un medicamento una vez que es aprobado por una autoridad sanitaria. En el caso de otros atributos, como son los riesgos, enseguida los vamos a contextualizar con algunos riesgos que estamos acostumbrados, normalizados del uso de medicamentos de síntesis química para reducir un poco la ansiedad que viene aparejada cuando alguien habla de que usa un compuesto derivado del cannabis. La calidad es todo un tema porque necesitamos saber cuáles son las características de pureza, de calidad que tienen los productos de cannabis y eso eh, ha llevado a múltiples preparaciones que dificultan la homogeneidad de los trabajos de la evidencia que necesitamos para su uso. Eh, Tal es así que está surgiendo la posibilidad de que existan en el mercado, a través de la nanotecnología, nanopartículas con concentrados muy específicos del cannabis, para que sean eh, más homogénea su administración. Como ustedes saben, existen desde preparados vinculados a THC con CBD o CBD puro o extractos, el full spect, que provocan diferentes perfiles terapéuticos, diferentes perfiles farmacológicos y hace a la dificultad del ingreso en las agencias regulatorias, más allá de algunos compuestos sintéticos específicos. El problema que tenemos con el uso del cannabis, en este caso también está vinculado al acceso. En nuestro país y en diferentes países, no sé cómo es la realidad en toda América, pero un problema que tenemos y que hay que tratar de ver si podemos reducirlo es el acceso a la población de estos preparados, ya que el precio, cuando se le coloca los controles de calidad necesarios y todos los requerimientos, lleva a que el precio sea un problema de acceso de la población. Los aspectos de valor terapéutico y equivalencias terapéuticas que tanto hemos estado analizando con respecto a los medicamentos antihipertensivos o los antibióticos o los analgésicos, acá también tenemos un problema en este tipo de atributos porque faltan muchas veces evidencia que pueda comparar, ¿verdad?, con distintos grupos terapéuticos
como es por ejemplo en el caso del dolor, aunque ahora después les vamos a mostrar un trabajo en este sentido. Esto, a ver, ahí. Claro, el cannabis entra en una etapa, luego de tanto oscurantismo, por las leyes prohibicionistas, eh, y es que, ¿qué fue lo que ocurrió en las últimas décadas? Habitualmente con la medicina basada en la evidencia tenemos que ha crecido la industria farmacéutica, ha crecido lo que son las concepciones de la epidemiología clínica, los ensayos clínicos y la medicina basada en la evidencia hacen más exigente la llegada de nuevos medicamentos, ¿verdad? La exigencia de las fases de desarrollo, la farmacovigilancia, y esto es diferente a la situación en la cual nos encontramos con el uso del cannabis. Si ustedes recuerdan, hace poco tiempo hablamos de esto, no hablamos de atropina o de iosina, sino de atropa belladona, o no hablamos de reserpina, sino de la rauwolfia serpentina, o el polvo de hoja de digital, o empleamos corteza de sauce en vez del ácido acetilsalicílico tan usado en este momento por la prevención secundaria de la cardiopatía isquémica. Eh, claro, si nos encontramos en en esta fase del desarrollo del conocimiento, no nos llamaría la atención usar, aparte del papaver somniferum o la Rauwolfia serpentina, la marihuana o el cannabis sativa. Sin embargo, como decía, entramos en otra etapa y ahí es donde está la lucha entre los paradigmas que merecen nuestra, nuestra reflexión. Un tema que no se nos debe escapar es que los medicamentos tienen una gran variabilidad en cuanto a su efecto, y la variabilidad del efecto de los medicamentos es no solo farmacéutica o farmacocinética o dinámica, sino también la principal fuente de variación es, como decía un clínico destacado del siglo XIX, que si no fuera por la gran variabilidad entre los pacientes, la medicina podría ser considerada como una ciencia y no como un arte, que es lo que es. Quiere decir que por más que queramos empaquetarlo dentro de eh, consideraciones muy estrictas, esto no es posible por la gran variabilidad que tiene, ¿verdad?, el uso de los pacientes. Entonces la variabilidad no se debe al uso del cannabis. El hecho que respondan algunos pacientes o no, eso ocurre con todos los medicamentos. Lo que pasa es que el relato que tenemos, al cual hacíamos referencia al inicio, es que como ya fue aprobada por las agencias regulatorias, como ya atravesó distintos ensayos clínicos, entonces debemos pensar que tiene el medicamento en cuestión una determinada eficacia, pero la variabilidad, les decía, es propio de toda la terapéutica y por lo tanto debemos tomarla en cuenta así. Nada más propio que considerar las diferentes perspectivas de un medicamento a la hora de considerar el uso del cannabis. A pesar de que el uso de anticoagulantes o de antihipertensivos también pasa por todo esto, por lo cultural, social, político, económico. En el caso del cannabis esto es realmente importante y parece como cada uno de estos cuadrados, de estos paquetes, se hinchan cada uno a su manera hacia un lugar, y eso está generando un problema, eh, y es qué hacemos, qué discurso damos, qué narrativa vamos a usar en cuanto al cannabis. Una muy brevísimo aspecto sobre algunas falacias, algunos errores que tenemos sobre la seguridad y de los nuevos medicamentos, más allá del cannabis. Como están viendo, constantemente estamos haciendo referencia a los medicamentos de síntesis química y al cannabis para compararlos y ver que en realidad tienen mucho más de parecerse que de estar en lugares diferentes.
Esto de que culturalmente el último medicamento es el mejor es una gran falacia, ya que eso, bueno, está demostrado por múltiples elementos. La promoción hace a que, en el caso de los medicamentos registrados por las agencias, promoción a favor de, y estamos constantemente tratando de buscar, a ver, cuidarnos en el caso de nosotros como farmacólogos, sus efectos adversos o cuál. Sin embargo, carecemos de ese tema de formación, de promoción para el caso de el cannabis, porque no hay una gran empresa, una gran industria farmacéutica que esté detrás promoviendo y generando información que muchas veces es la que está faltando. Esto lo voy a, no quiero seguir demasiado con estos aspectos, pero sí mencionar que en lo que tiene que ver con las limitaciones de la evidencia, siempre tenemos que recordar que una cosa es tener validez interna en los estudios y otra cosa es la validez externa. Yo creo que buena parte de eh, las evidencias que las que disponemos habitualmente tienen una gran validez interna y baja validez externa de extrapolación, a diferencia de lo que ocurre muchas veces con el uso de cannabis. Eh, Estamos acostumbrados a ubicar a todos los pacientes en un ensayo clínico en el cual, como dice el investigador aquí, para que la evaluación sea justa, todos harán la misma prueba, van a subir a ese árbol y quedan las diferencias notorias. Pero estos son los pacientes que habitualmente son considerados así para los ensayos clínicos, a diferencia de cómo son en la práctica general. Y ahí está la gran variabilidad que muchas veces se le responsabiliza a el uso del cannabis, cuando en realidad esto es una verdad para todos los medicamentos. El efecto de un medicamento tiene que ver con el fármaco en sí, con el sujeto y con el medio ambiente. Eh, la respuesta a los medicamentos, se calcula que más o menos la respuesta a los medicamentos de la esperada entre un 25 y un 60% es capaz de llevar adelante eh, la respuesta esperada, más allá de todos los problemas epidemiológicos, epistémicos con los que contamos. Todos estos son los distintos factores que hacen que se modifique un efecto, y repito, esto que lo estamos comentando en estas reflexiones sobre el uso de cannabis ocurre para el resto de los medicamentos. Eh, bueno, acá está lo que comentaba. Entre 25 a 60% de los casos se obtiene la respuesta esperada, pero existen reacciones adversas que solo en Estados Unidos dan cuenta de 100.000 muertes al año. Este, y, y esto ocurre con los medicamentos de síntesis. Entonces tenemos una lucha de tensiones, genera lo que se ha llamado una disonancia cognitiva, es decir, ¿qué hacemos? Vamos en una dirección, seguimos prohibiendo, seguimos considerando como ilegal el uso del cannabis o vamos hacia la otra dirección de permitir su uso bajo condiciones de evaluación, sobre todo por parte de la población. eh, y entonces nos encontramos entre medicamento y droga, entre las comisiones de salud de los parlamentos, en donde raramente están en los eh, comisiones de salud y sí en las comisiones de adicciones o de drogadicción. Esto tenemos que bajarlo a tierra, reflexionarlo y ver hacia dónde es que queremos ir con el tema del uso del cannabis.
Eh, Generalmente, la evidencia que disponemos con respecto a los medicamentos trae consigo siempre o lleva un relato. Esto no nos podemos olvidar, porque estamos acostumbrados al relato de la evidencia, al relato que ocurre luego de la promoción y la aprobación de un medicamento por parte de autoridades sanitarias. En cambio, aquí, en el uso del cannabis, el relato es previo a la evidencia. Y claro, en eso tenemos un problema porque ese relato muchas veces eh, no es posible llevarlo a un ensayo clínico. Sin embargo, cada vez tenemos más evidencias de efectividad frente a un relato, como les decía, de la sociedad que está solicitando que nos demos cuenta qué ocurre. En esta diapositiva le puse quitándonos la máscara, porque hemos hablado, tratado de comparar algunos aspectos del uso de medicamentos de síntesis química y otros con respecto al medicamento cannabis. Y fíjense en que eh, cuando hablamos con colegas que no están de acuerdo o incluso cuando un paciente está usando el cannabis para un dolor crónico, enseguida surge el tema de la dependencia, el tema de los efectos adversos. Y sin embargo, contamos con datos que hemos normalizado en relación a problemas de medicamentos que urge de una vez por todas atender. Uno, la mortalidad por tuberculosis había bajado estrepitosamente en los años desde 1900 a 1950, cuando aparece la estreptomicina, isoniazida, por lo tanto es muy poco o casi nada que pudo haber contribuido a la sobrevida. Sin embargo, el relato de la evidencia de los antibióticos nos demuestra que no, gracias a la intervención de los quimioterápicos y los antimicrobianos combatimos estas enfermedades tan graves. Los analgésicos antiinflamatorios que usamos habitualmente y la población los usa en forma casi indiscriminada, eh, son los que sí han demostrado aumento de las muertes por causas coronarias, por infarto o accidentes cerebrovasculares. Aquí se encuentra en una revisión algunos de ellos cuando se compara el diclofenac o el ibuprofén con la población que no lo está usando, de distintos ensayos clínicos que muestran que puede duplicar el riesgo relativo de provocar mortalidad por estas afecciones. Y esto sí está demostrado y sin embargo llama la atención que para el uso de pacientes con dolor crónico se llegue al final a considerar en algunos casos el uso de cannabis luego de pasar por estos otros. Eh, Esto también solo para mencionarlos nada más, y cómo hemos normatizado el uso de antibióticos en la población. Y según la Organización Mundial de la Salud, seguramente para dentro de unos años, quizá antes de lo que predice la OMS, sea la principal causa de muerte a nivel mundial el uso de antibióticos, ya que las diferentes floras bacterianas multiresistentes se están llevando a esta situación que ustedes ven aquí y que seguramente eh, requieran de nuestra colaboración global. Esto está pasando con el uso de medicamentos y sin embargo nos sigue preocupando el relato de creencias de que, bueno, de que no hay suficiente evidencia para el caso del cannabis. Y hay, sí, claro, algunos problemas, como enseguida vamos a mostrar, vinculados
como les decía, al dolor crónico, pero también debemos considerar que todos los estudios que se están llevando adelante para el cannabis son principalmente de efectividad y tenemos que aprender a llevar adelante la evaluación de estudios de efectividad. Hace unos años teníamos que el ensayo clínico era el gol estándar. Luego empezamos a ver que teníamos que revisar y juntar muchos ensayos clínicos para ver si sacábamos un poco más la verdad sobre el ensayo clínico, dado todo lo que comentamos anteriormente. Y cada vez más se hace evidente la importancia de sacar, de recolectar estudios de la vida real, porque nos encontramos que la brecha entre eficacia y efectividad es muy grande. Bueno, contamos con muchos estudios de efectividad y creo que uno de los caminos para construir un relato propio para el uso del cannabis eh, debe ser el iniciar, el contar con registros de uso para ver si podemos encontrar el verdadero lugar y no el tardío y este menospreciado lugar del cannabis en muchas de las afecciones. Eh, Podemos, a ver si llegamos, ¿me podés mostrar el trabajo ese que yo te decía antes que se nos haga? En esta revisión, a ver si se puede abrir, ¿no? ¿Más? Bien. Ahí está. Acá. En esta, rápidamente, en esta charla un poco desordenada que pretendo hacer para entender por qué queremos cambiar el relato del uso de cannabis. Acá se encuentra una revisión muy interesante en cuanto a la eficacia de los cannabinoides en la fibromialgia. Es de un journal colombiano, o sea que es pertinente por varias razones, ¿verdad? Esto se puede agrandar un poquito, a ver si lo podemos, para que después, hasta ahí, porque yo le doy y... Entonces, yo le voy a pasar directamente a analizar en unos minutitos parte de la evidencia con la que tenemos. Después ustedes les dejo, si interesa, el artículo para poder estudiar. Entre algunos estudios primarios, fíjense, tenemos, para aquellos que dicen no hay evidencia, la evidencia es esta, y es de investigadores, grupos de investigadores que están preocupados para ver, poder medir de alguna manera el uso del cannabis y por qué están aceptados por buena parte de la población. En este tipo de estudio tenemos un tipo de estudio del DEFIS 2011, una encuesta sobre fibromialgia, reclutados de una unidad de reumatología. Tenemos el problema 56 participantes, no estamos acostumbrados a tener evidencias de tan pocos participantes y eso choca porque tenemos otro relato. El relato tiene que modificarse. Los resultados de estos 56, 28 usuarios de cannabis medicinal, usuarios. Los síntomas que evaluaron por el EVA, que muchas veces es el patrón que se utiliza para los estudios de dolor, mostraron mejoría estadísticamente significativa después de 2 horas de autoadministración del cannabis. Percepción de bienestar fue significativamente mayor. No hubieron diferencias en lo que es calidad de vida, sí, con respecto a esto. Tienen algunas fortalezas que son estudios que tienen criterios de inclusión, criterios de exclusión, que hay información, ¿verdad? El problema es que el sesgo de la autoselección de los pacientes es todo un problema como ya conoce. Tenemos otro estudio, 2006, de Chile. Este es un ensayo clínico controlado, prospectivo, en pacientes con fibromialgia a los que se les había retirado toda la medicación. O sea que estaban con medicación, se les retira
otra vez 11 participantes, pero acá tenemos la dosis de que recibían, el tipo de cannabinoide que estaba utilizando, cómo se iba titulando la dosis, y allí tenemos los resultados de que algunos fueron excluidos por distintos problemas. La medicación atenuó significativamente el dolor y la percepción del dolor. Los que completaron el tratamiento 3 meses con THC experimentaron un alivio del dolor mayor al 50% de una media del 67. Es decir, tenemos con este tipo de nivel de evidencia resultados que obviamente esto es una prueba, como dice acá mismo, una prueba piloto, pequeño tamaño de pacientes, pero tenemos que lograr aumentar todos estos trabajos. Y para eso lo más importante sería poder contar con la unión de los distintos centros para poder llevar adelante algunos de estos estudios, sobre todo de dolor crónico, que es uno de los que más principalmente son usados. El estudio de Ward también es un ensayo controlado, aleatorizado, diseño cruzado, en donde aquí está lo de la equivalencia terapéutica que me comentaba anteriormente. Se habla de darle un brazo a amitriptilina o nabilona, se muestra la dosis, o sea que aquí se nota, se puede llevar adelante incluso el estudio, o sea, se puede replicar, y se observa una preferencia por parte de los participantes del cannabis en relación a la amitriptilina, ¿verdad? Eh, Obviamente, si tenemos estas flaquezas como es la corta duración, recuerden lo que es el contexto de estos estudios, regulatorio, social, cultural, la dificultad que hay para muchas veces llevar adelante algunos de estos estudios. Otro ensayo clínico aleatorizado de Rabeck del 2008. Acá hay más participantes. eh, lo mismo se encuentra, en este caso es contra placebo. Fíjense, en 2018, estudio de cohorte retrospectivo. Acá ya tenemos 323 pacientes en donde se encuentra la dosificación que tienen cada uno de ellos, eh, más allá de los sesgos notorios que tienen. Es importante llevar adelante eh, una, un esfuerzo de reflexión, porque acá contamos, como les estaba diciendo, con estudios que están más cerca de los parámetros que estamos habituados. Hay estudios retrospectivos, prospectivos, ensayos clínicos controlados incluso con los medicamentos habituales, y que demuestran que hay una firme, muchas veces, tendencia o prevalencia de utilizar, ¿verdad? De permanecer con eh, el cannabinoide elegido más que con la medicación clásica para este tipo de dolores. Con esto eh, podríamos seguir porque tiene muchos estudios, hay muchos estudios revisados hasta hace poco esta publicación, que en general muestra cada vez en cada uno de ellos, a pesar del sesgo, a pesar de las dificultades técnicas, el- no solamente la significancia estadística, sino clínica con respecto al cannabis. Vamos a pasar al otro para que nos dé. Entonces, claro que el ensayo clínico nos da seguridad, nos da ciertas certezas, a pesar de las limitaciones que tiene, ¿verdad? Parece como si fueran uno imagen especular del otro. Lo bueno que tiene el ensayo clínico
lo tiene de malo a veces los estudios de efectividad o los estudios del mundo real. Sin embargo, merece la pena, sobre todo por lo que decía al inicio de cómo nace el uso de cannabis. No le estamos imponiendo a ningún paciente que lo haga, sino que son ellos los que nos están diciendo, por favor, profesionales de la salud, tomen en cuenta esto, dennos información, evidencia, información adecuada para poder utilizarlo. Por último, quería mencionarles en estas últimas diapositivas, hay, por un lado, un creciente aprobación por parte de colegas que están tratando con cannabis, que dadas las dificultades, las limitaciones que tenemos en cuanto a evidencias, en cuanto a legislación, parece mentira que muchas veces se ha avanzado más en el canal recreativo que en el canal medicinal, pero que hay una percepción de que es posible transitar un camino de asesoramiento a los pacientes que están llevando adelante una autoadministración. Para nosotros como farmacólogos, la automedicación que siempre hemos estado vigilando y desaconsejando nos parece muy fuerte, pero de hecho este aspecto que se está dando en la práctica y que está eh, evidenciando la dificultad que tienen las autoridades, la academia, las políticas de salud para descifrar este problema, cada vez más decía está surgiendo la idea de asesorar en cuanto a interacciones, en cuanto a reacciones adversas y, como les comentaba, sacándonos un poco la máscara de que también nuestros medicamentos que tanta promoción tiene la industria farmacéutica para que usemos, está generando un problema realmente importante y no en vano es la tercera o cuarta causa, ¿no?, de mortalidad mundial. La Academia de Ciencias Americana ha alargado en el último informe algunas recomendaciones que han ido cambiando. Si ustedes ven las, los informes anteriores a la Academia de Ciencias y Medicina Americana, en donde prácticamente parecía que no encontraba ningún valor en el uso del cannabis, se ha puesto un poco las la fuerza de poder juntar la información y ha llegado a algunas conclusiones. Dice la agencia, hay pruebas concluyentes o sustanciales de que el cannabis o el cannabinoide son efectivos en el dolor crónico, para lo cual, por lo tanto, para estas cosas quizá no se necesitaría tener que llevar adelante los estudios, etcétera, etcétera. Para como antieméticos, el tratamiento de náuseas y vómitos inducida por la quimioterapia. Para mejorar síntomas de espasticidad. Recuerden que en terapéutica nosotros tenemos que saber para qué damos los medicamentos y para yugular algunos síntomas, para detener el avance de una enfermedad, para curar, casi excepcionalmente, o para evitar algunas complicaciones. En el caso de la esclerosis múltiple, para evitar, para reducir los síntomas de espasticidad, la academia entonces americana nos habla de que hay pruebas suficientes, concluyentes al respecto. O el CBD, que ha sido aprobado para las convulsiones refractarias que ustedes ya conocen. También existe evidencia, aunque moderada, quiere decir que para acá tendríamos que tener más evidencia de que el cannabis es efectivo para mejorar el resultado de sueño a corto plazo en individuos con trastornos del sueño, asociado con el síndrome de apnea obstructiva, asociado con la fibromialgia, con dolor crónico o esclerosis múltiple. En la revisión de fibromialgias, si ustedes veían en el texto de la cantidad de estudios que hay, algunos valoraron dolor, otros valoraron calidad del sueño, otros valoraron calidad de vida. En esto
recuerden que los resultados con respecto al sueño a corto plazo, lo que contamos son con las benzodiazepinas, por ejemplo, que tantos problemas nos está dando a los pacientes. Entonces, para esto habría evidencia moderada de que sí habría. Para acá hay una evidencia limitada, dice la agencia, la Academia Americana, limitada de que el cannabis son efectivos para, fíjense en lo que llama la atención, porque es una de las cosas que más ha estado usándose, el aumento del apetito y disminución de la pérdida de peso en este tipo de pacientes con SIDA, para mejoría de síntomas de espasticidad, para mejoría de los síntomas del síndrome de Tourette o de los síntomas de ansiedad. La evidencia es limitada en cuanto a una asociación estadística entre cannabis y la mejoría de mortalidad o discapacidad después de una lesión cerebral o hemorragia intracraneal, para lo cual también había algunos estudios, pero aparentemente lo que se ha llegado es que para esto sí estamos distanciados en cuanto a lo que es evidencia. Existe evidencia limitada de que el cannabis no es efectivo para mejorar síntomas asociados con la demencia. Decía, fíjense en cómo está escrito la recomendación. La evidencia es limitada de que el cannabis no sea efectivo. Quiere decir que necesitamos más fuerza de evidencia para poder demostrar que esto sea así, a pesar de que la sociedad lo está pidiendo. Mejora de la presión intraocular en el glaucoma o reducción de síntomas depresivos en personas con dolor crónico. Sirve para el dolor crónico, no para los síntomas depresivos en los pacientes con dolor crónico. Recuerden que tenemos, esto no es entre paréntesis, no es para estar hablando ni a favor ni en contra de uno o un grupo u otro de medicamentos, pero sí para romper un poco nuestros esquemas vinculados al uso de medicamentos. Contamos en lo que es la demencia, sobre todo en la edad avanzada, con antipsicóticos atípicos que han demostrado sí aumento de mortalidad por efectos cardiovasculares. Hay evidencia o evidencia insuficiente para apoyar o refutar la conclusión de que el cannabis son un tratamiento efectivo para todo esto que está aquí. Y como es la abstinencia al uso de sustancias adictivas o los síntomas del sistema motor asociado a la enfermedad de Parkinson. Para esto entonces lo que queda claro de que hay un cúmulo de evidencia, sobre todo para algunas de las indicaciones más usadas del cannabis, que tiene que ver con el dolor crónico, al cual deberíamos reforzar y comenzar a cambiar nuestros relatos, ya que determinadas instituciones como esta que hoy les acabo de mostrar eh, han cambiado tanto en cuanto a su postura, que merece hacer un esfuerzo global, decía, de distintos centros, como puede ser esta red, para poder ver hasta dónde estamos usando, de qué manera, con qué calidad y qué resultados tenemos. Es necesario construir nuevos relatos que dejen atrás eh, el miedo, ¿verdad? Que no nos permite reflexionar adecuadamente como lo que pretendemos, que la salud sea un derecho para el ciudadano, para la población, que sea accesible y que se base en nuestros estudios e información para que sea también menos riesgoso su uso. Bueno, por acá les voy a dejar porque si no se me va a ir demasiado el tiempo. No sé si quedó algo claro de lo que tuvimos, de todo esto que comentamos, que pretendía hacer un poco una visión, ¿verdad? De esto y sobre todo compararlo porque si hablamos de uso medicinal tenemos que generarlo dentro de los parámetros que estamos habituados. Pero cuidado que, como decía, hemos normalizado mucho el relato, el verso de la industria farmacéutica y bueno, tenemos que tener un lugar más ecuánime a este respecto.
Muchas gracias. Con este webinario pues queremos eh, también llevar esa reflexión a todos los que nos están escuchando y que participaron hoy. Doctor, le agradezco mucho su participación, su rica participación en este tema tan amplio. Lo esperamos también en otros webinarios de ser posible para ampliar justamente esta temática. Invito a la doctora Roseli para que nos acompañe acá. Le agradecemos nuevamente toda la participación y la doctora pues va a cerrar el webinario. Doctora. Sí, estimado doctor Gustavo Tamosionas, queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento por su excelente ponencia, ¿no? Nos ha brindado una información muy valiosa y actualizada sobre el uso de cannabis medicinal, ¿no? Su presentación ha sido bastante esclarecedora y nos ha aportado una valiosa perspectiva sobre un tema tan relevante para los diferentes países, ¿no? Sobre todo a nivel aquí, a nivel de Latinoamérica. Felicitamos, doctor. Hemos podido ver durante su exposición, ¿no? Que hay por parte de usted y de su equipo una gran dedicación y compromiso en la investigación y la educación en este tema, como mencionamos, muy importante y relevante, como es el uso del cannabis medicinal, ¿no? Agradecemos, doctor, nuevamente su valiosa contribución en estos webinarios que organizamos a nivel de la red SINLAB.